Mira David, ¿qué fila es? Es la 23-24 y ¿dónde viene? A ver, ¿dónde vienen los números? Ah, que no son numeradas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entre los años 1963 y 1965 tuvo lugar, en la ciudad alemana de Frankfurt, un resonante proceso al que acudieron como observadores anónimos diversos escritores famosos: Arthur Miller, Max Frisch, Martin Walser. Entre ellos figuraba Peter Weiss. Nuevamente el tema de Auschwitz, el tema de la destrucción total del modelo humano. Poco a poco fueron alzándose las no escasas voces de los que requerían por fin el último silencio sobre aquel escándalo de un paréntesis político vencido ya y superado. Poco tiempo después estrenaba Peter Weiss La Indagación, construida con la materia escueta de las actas del proceso, acogiendo sintéticamente las declaraciones de los innumerables testigos inculpados, fiscal y defensores, venía a revelar de la manera más objetiva las increíbles posibilidades dramáticas de la historia. En la indagación los caracteres desaparecen, por así decirlo, asumidos en la magnitud del proceso. Los testigos representan a los casi 300 que realmente declararon. La acusación y la defensa son símbolos de un número mucho mayor. Solo los acusados ostentan sus nombres, y no por su propio significado, sino por su valor de ejemplificación del sistema que los produjo, unos pocos entre muchos centenares de culpables. Nombres que precisamente son los que sentaban en el campo, a diferencia de los testigos, que cuando presos no poseían más que un número, la cifra de un anonimato. Una indagación que obliga a decir a uno de los testigos del proceso, con palabras que vuelven sobre la realidad y la denuncia: yo salí del campo, pero el campo sigue entre nosotros. Señor testigo, usted era jefe de la estación donde llegaban los transportes. ¿Qué distancia había entre la estación y el campo? Había unos 4 kilómetros hasta la parte situada en el antiguo cuartel
y 5 kilómetros hasta el campo principal. ¿Conocía usted la finalidad de los transportes? No estábamos al corriente del asunto. Pero usted sabía que los trenes iban cargados de hombres. Solo pudimos enterarnos de que se trataba de traslados llevados a cabo bajo la garantía del rey. Jamás se hizo usted preguntas sobre los trenes que regularmente regresaban vacíos del campo. Los hombres transportados habían obtenido allí nuevo alojamiento. Señor testigo, usted ocupa hoy un puesto directivo en la jefatura de la Red Federal de Ferrocarriles. Cabe presuponer su pericia en cuestiones de carga de equipamientos de trenes. ¿Qué tal iban equipados los trenes que llegaban hasta usted? Se trataba de trenes cargueros. Se transportaban unas 60 personas por vagón. ¿Eran vagones de mercancía o vagones para el ganado? Eran vagones similares a los que también se utilizaba para transportar ganado. ¿Había instalaciones sanitarias en los vagones? Lo ignoro. ¿Con qué frecuencia llegaban esos trenes? No sabría decirle. ¿Llegaban con frecuencia? Sí, se trataba de una estación término de mucho tráfico. ¿Y no le extrañaba a usted de que los trenes vinieran de casi todos los países de Europa? Teníamos tanto trabajo que no podíamos estar en esos asuntos. ¿No se preocupaba usted por el futuro de los hombres transportados? Eran enviados a realizar diversos trabajos. ¿Dónde vivía usted? En la localidad. ¿Quién más vivía allí? Los nativos habían sido evacuados. Allí solo quedábamos los funcionarios del campo y los trabajadores de las empresas colindantes. ¿De qué industria se trataba? Eran factorías de la IG Farbe y de las fábricas Siemens y Krupp. ¿Veía usted los presos que trabajaban allí? Sí, los veía al llegar y cuando partían. ¿Qué aspecto ofrecían sus hijos? Se iban marcando el paso y cantaban. ¿No llegó usted a saber nada sobre las condiciones del campo? ¿Cómo creer algo de todas las tonterías que se decían? ¿No oía usted hablar sobre la aniquilación de seres humanos? ¿Cómo creer algo así? Señor testigo, usted era inspector de la Red Federal. ¿Cuál era su tarea? Mi única tarea era entregar los trenes al personal de maniobra. ¿Cuáles eran los deberes de este personal? Enganchaban una locomotora para maniobrar y expedían los trenes al campo. ¿Cuántas personas había, según sus cálculos, en cada vagón? No puedo informar sobre ello. Nos estaba terminantemente prohibido controlar los trenes. ¿Quién se lo quería? Las brigadas de vigilancia, ¿Cuándo llegaban los trenes? generalmente por la noche. ¿Qué impresión le causaban tales cargamentos? No entiendo la pregunta. Señor testigo, usted es hoy inspector general de la red de ferrocarriles. Su experiencia en cuestión de viajes es pues grande. Mirando a través de los respiraderos o por los ruidos que se oían en los vagones, ¿no se preocupa usted por las condiciones aquellas? En una ocasión vi una mujer que sostenía un niño junto a un respiradero y que pedía a los gritos agua una y otra vez. Fui a buscar una jarra e intenté alargársela. Cuando se la levantaba, vino un vigilante y me dijo que si no me apartaba inmediatamente sería fusilado. Señor testigo, ¿cuántos trenes, según sus cálculos, llegaban a la estación? Una media de 1 al día. ¿De qué longitud eran los trenes? Unos 60 vagones. Señor testigo, ¿estuvo usted en el campo? Una vez tuve que ir con un tren de maniobras, ya que tenía que discutir algo referente a los papeles de expedición. Bajé al lado mismo de la puerta de entrada y entré a la oficina del campo. Luego casi no puedo salir por carecer de camino. ¿Qué vio usted en el campo? No vi nada. ¿Vio usted las chimeneas al final de la rampa y el humo y el reflejo del fuego? Sí, digo. ¿Y qué pensó de todo ello? Creí que se trataba de los hornos de pan. Había oído decir que allí se amasaba noche y día. Era un campo muy grande. Viajamos durante 5 largos días. Al segundo, ya se habían agotado nuestras provisiones. Éramos 89 personas en el vagón, además de las maletas y los bultos. Hacíamos nuestras necesidades en la paja. Llevábamos muchos enfermos y 8 muertos. En las estaciones podíamos ver a través de los respiraderos cómo las brigadas de vigilancia recibían café y comida del personal femenino. Nuestros hijos habían dejado ya de quejarse, cuando la última noche cambiamos de dirección, abandonando el terraplén por un empalme lateral. Atravesamos un paisaje llano, iluminado por reflectores.
Llegamos a un edificio alargado, parecido a un granero. Había una torre y debajo una puerta abovedada. Antes de atravesar la puerta, la locomotora silbó y abrieron bruscamente las puertas de los vagones. Y aparecieron presos con trajes rayados gritando: ¡venga, fuera, fuera, rápido, rápido! Había 1,5 metros hasta el suelo lleno de guijarros. Los enfermos y los ancianos cayeron sobre las piedras puntiagudas. Los muertos y los equipajes fueron arrojados fuera. Tuvimos que abandonarlo todo. Las mujeres y los niños a un lado, los hombres a otro. Perdí de vista a mi familia. Por todas partes gritaban personas buscando a sus familiares. Les golpeaban con palos, los perros ladraban. Desde las torres de vigilancia, focos y ametralladoras apuntaban hacia nosotros. Al final del andén se veía el cielo teñido de rojo. El aire estaba lleno de humo. Era un humo dulzón y chamuscado. Era el humo que iba a quedar ya para siempre. Oí a mi marido llamarme. Fuimos siendo colocados y ya no podíamos cambiar de sitio. Éramos un grupo de 100 mujeres y niños en filas de aquí. Luego tuvimos que pasar por delante de unos oficiales. Uno de ellos tenía la mano a la altura del pecho. Con el dedo iba señalando hacia la derecha y hacia la izquierda. Los niños y las ancianas a la izquierda. A mí me tocó a la derecha. El grupo de la izquierda tuvo que salir atravesando las vías hacia un camino. Por un instante vi a mi madre entre los niños. Me sentí tranquilizada pensando que luego volveríamos a vernos. A mi lado una mujer dijo: esos van a un campo de descanso. Señaló los camiones del camino en un coche de la Cruz Roja. Vimos cómo les subían a los coches y nos alegramos de que pudieran marchar. En cambio nosotros tuvimos que seguir a pie por los caminos llenos de barro. Yo llevaba de la mano al hijo de mi cuñada. Ella llevaba en brazos al más pequeño. Entonces vino a mí uno de los presos y me preguntó si el niño era mío. Cuando lo negué, me indicó que lo entregara a su madre. Lo hice, pensando que tal vez la madre tendría ventajas. Fueron todos por la izquierda. Yo por la derecha. El oficial que nos distribuía era muy amable. Le pregunté dónde iban los otros y me dijo: van a bañarse. Dentro de una hora volveréis a veros. Una vez distribuidos, vino un vigilante y nos preguntó: ¿alguien padece algún achaque? Hubo quienes adelantaron un paso por creer que así obtendrían un trabajo menos duro. Fueron colocados en el grupo de la izquierda. Cuando el vigilante se los llevaba, se produjo un tumulto. Entonces disparó sobre ellos, matando a 5 o 6. Señor testigo, ¿se encuentra en la sala la persona de quien usted está hablando? Señor presidente, hace muchos años que no me veo frente a ellos. Me resulta muy difícil mirarles a la cara. Aquel de allí, de guarda parecido, podría ser él. Se llama Bishop. ¿Está usted seguro o tiene alguna duda? Señor presidente, aquella noche yo estaba muy despierto. Discutimos la veracidad del testigo. Es muy posible que reconozca la cara de nuestro cliente por una de las fotos difundidas públicamente. La fatiga del testigo no puede servir como base de declaraciones contundentes. Acusado Iso, ¿tiene usted algo que manifestar sobre la acusación? Es un enigma para mí lo que afirma el señor testigo.
Tampoco entiendo por qué dice el testigo 5 o 6. Si hubiera dicho 5 o hubiera dicho 6, resultaría comprensible. ¿Prestaba usted servicio en el andén? Solo tenía que poner orden en las aglomeraciones. ¡Nunca disparé, señor presidente! Es algo que me persigue desde hace tiempo. Mi deseo es hacer tabla rasa. Ha conseguido incluso enfermarme del corazón. Han de venir ahora, en los últimos años de mi vida, a amargarme con semejantes cerdadas. ¿Qué quiere decir el acusado con cerdadas? El acusado está nervioso. Sin duda no se refiere al procedimiento incoado por la justicia. Como preso formaba parte de las brigadas de limpieza. Teníamos que recoger el equipaje de los que llegaban. El acusado Vareski tomaba parte en las elecciones que se realizaban en el andén y luego acompañaba los cargamentos hasta los hornos crematorios. Señor testigo, ¿reconoce usted al acusado? Él es el Blockfuhrer Vareski. Yo solo pertenecía a las brigadas de vigilancia. Un miembro de las brigadas de vigilancia no podía participar en la selección de las gentes. Un Blockfuhrer no podía separar a los aptos de los no aptos para el trabajo. Eso solo lo podía hacer un médico. ¿Conocía usted la finalidad de aquella selección? Llegué a saberlo y estaba indignado. En una ocasión informé a mi madre durante un permiso. No lo podía creer. No puede ser, decía. Los seres humanos no arden porque la carne humana no puede arder. Vi cómo Vareski señalaba a la gente en el andén con su bastón. Con él nunca íbamos suficientemente rápido. Siempre nos estaba metiendo pinza. En una ocasión llegó un tren con 3.000 presos, casi todos enfermos. Vareski nos dijo, tenéis 15 minutos para bajarlos de los trenes. Mientras los descargábamos, nació un niño. Me envolví con unos trapos y los coloqué junto a la madre. Entonces vino Vareski con su bastón y le pegó a la madre y a mí. ¿Qué haces con esa mierda?, me dijo. Y le pegó una patada que lo mandó a 10 metros de distancia. Luego me dice, esa mierda para aquí. El niño ya estaba muerto. Señor testigo, ¿puede usted jurarlo? Puedo jurarlo. Vareski tenía una forma especial de pegar. Era famoso por ello. ¿Qué clase de golpe era? Lo daba así con la mano plana, en la aorta. Ese golpe casi siempre producía la muerte. Sin embargo, el testigo dijo que yo llevaba un bastón. Si llevaba un bastón, no necesitaba golpear con la mano. Y si golpeaba con la mano, no necesitaba de ningún bastón. Señor presidente, todo esto es una calumnia. Yo no golpeaba de ninguna forma especial. Señor testigo, ¿a qué otras personas ha visto en el andén? Todos los médicos estaban ahí. Las elecciones eran su trabajo. Ahí estaba el doctor Sachs, el doctor Lucas y el doctor Sachs. ¿Qué ocurría con el equipaje de los recién llegados una vez acabada la selección? Era recogido y enviado a un campo de efectos personales. Allí era clasificado y almacenado. ¿No se produjeron nunca movimientos de resistencia en el andén? Los que llegaban eran numéricamente muy superiores a los vigilantes, eran separados de sus familiares, se les quitaba cuanto poseían. ¿No se defendían? Nunca se resistieron. ¿Por qué no? Los que llegaban estaban exhaustos y hambrientos. Solo deseaban descansar un poco. ¿No sospechaban ni siquiera lo que les iba a ocurrir? ¿Cómo imaginar? Que prácticamente ya no existían. Aún creía cada cual poder sobrevivir. Aunque allí quedaron nuestros equipajes y fuimos separados de nuestras familias, atravesamos sin desconfianza el cordón entre alambradas de púas. Creíamos que al otro lado nuestras mujeres, nuestros hijos, recibirían comida, que pronto volveríamos a vernos. Lo que vimos, sin embargo, fueron cientos de seres harapientos, enflaquecidos muchos hasta los huesos, y desapareció toda nuestra confianza. Hacia nosotros vino uno diciendo: ¡Eh, presos! ¿Veis ese humo al otro lado de los barracones? Son vuestras mujeres y vuestros hijos. También para vosotros, que habéis entrado hoy al campo, solamente habrá una salida, a través de la rejilla de la chimenea. Fuimos conducidos al barracón de aseo. Vinieron vigilantes y presos, cargados con un montón de papeles. Nos obligaron a desnudarnos y se nos quitó lo poco que todavía podíamos haber guardado. Relojes, anillos, fotografías y documentos fueron anotados en la ficha personal de cada uno. Acto seguido, se nos tatuó en el antebrazo izquierdo unas cifras, marcando unos números sobre los que luego inoculaban tinta china. Luego, nos metieron bajo una ducha fría, nos raparon el pelo.
Finalmente pudimos vestirnos, con unos calzoncillos agujereados, una camiseta, una chaqueta destrozada, unos pantalones remendados, una gorra y un par de zuecos. Nos llevaron marcando el paso hasta nuestro bloque. Era un barracón de madera, sin ventanas, una puerta delante y otra detrás, y con claraboyas en el techo inclinado. A la derecha e izquierda había literas de 3 pisos, la parte inferior pegada al suelo, la parte superior sujeta por tabiques de ladrillo. En el barracón de aseo había unas cubas de las que goteaba el agua. En las letrinas había largos retretes de cemento. Habían unas 200 personas. La brigada de letrinas se ocupaba de que nadie permaneciera allí sentado demasiado tiempo. La gente de esas brigadas nos golpeaba con palos para sacarnos de allí. Pero muchos no podían darse tanta prisa, y del esfuerzo se les salía un trozo de recto. Había que hacer las necesidades por la mañana. De sorprender a alguien durante el día, condenaban a la celda de castigo. Las escudillas que habíamos recibido servían para un triple fin. Para lavarse, para coger la sopa y para hacer las necesidades por la noche. En el campo de mujeres la única fuente de agua se hallaba en las letrinas. Junto al débil chorro que caía sobre las cubas llenas de excrementos, se ponían las mujeres, bebían e intentaban llevarse algo de agua en sus vasijas. Las que renunciaban a lavarse, renunciaban a sí mismas. Al saltar el vagón en el tumulto del andén, supe que allí era preciso, ante todo, defender el propio interés, conformarse a la autoridad, despertar una impresión favorable y mantenerse lejos de todo cuanto pudiera hundirnos hasta el fondo. Cuando en la sala de recepción fuimos colocadas sobre las mesas y nos inspeccionara el enano en los órganos sexuales para ver si ocultábamos allí objetos de valor, desaparecieron los últimos restos de nuestra vida en una. Familia, hogar, profesión y propiedad eran conceptos que se extinguieron al marcarnos el número. Comenzamos a vivir según nuevos conceptos, adaptándonos a este nuevo mundo, que para quienes querían existir en él, se convirtió en el mundo normal. La norma suprema era conservarse sano y mostrar fuerza física. Yo me colocaba muy cerca de las que estaban demasiado débiles para comer su ración, con el fin de apoderarme de ella a la primera ocasión posible. Estaba siempre al acecho, por si alguna de las que ocupaban los mejores sitios para dormir se acercaba a la muerte. Nuestro ascenso en la nueva sociedad comenzaba en el barracón que era nuestro hogar. Este era un agujero en el que dormíamos, sobre el suelo frío y arcilloso. Nos peleamos por los sitios más calientes de las literas de arriba. Si 2 tenían que comer de una misma fuente, se miraban fijamente las gargantas para vigilar que ninguna de ellas tragara una cucharada de más. Nuestras ambiciones se orientaban hacia un único fin: hacernos con algo. Era normal que todo nos hubiera sido robado. Era normal que nosotras volviéramos a robar. La suciedad, las heridas y epidemias en torno nuestro eran lo normal. Era normal que por todas partes muriera gente. Y normal era la eminencia de la propia muerte. Era normal la paulatina extinción de toda nuestra sensibilidad y la indiferencia a la vista de los cadáveres. Era normal que entre nosotras hubiera quienes ayudaran a las que estaban por encima a golpear. La que se convertía en la ayudante de la veterana del bloque ya no pertenecía a las inferiores. No subía más alto la que lograba granjearse la simpatía de la jefa del bloque. Solo podía sobrevivir el astuto, que todos los días, con atención infatigable, conquistaba un trecho más de terreno. Los incapaces, los apáticos, los débiles, los sensibles y poco prácticos, los tristes y los que se compadecían a sí mismos, eran otro estado. La primera mañana nos concentramos para pasar revista. Llovía. Permanecimos de pie durante largas horas y vimos cómo detrás del alambre de púas, al otro lado de la rampa, apaleaban a las mujeres empujándolas a los camiones. Estaban desnudas y gritaban que a nosotros, los hombres, suplicaban nuestra ayuda. Nosotros permanecíamos allí, de pie, temblando, y no podíamos ayudar. Oí como un vigilante charlaba con un muchacho de unos 9 años a través de la alambrada. Ya sabes mucho para tu edad, le decía el hombre. El muchacho le replicó: sé que sé mucho, y sé también que ya no aprenderé nada más.
fue cargado junto con un grupo de unos 90 niños en los camiones. Cuando los niños se resistían, él les gritó: ¡ánimo, subid! ¡Subid al coche! ¡No gritéis así! Ya habéis visto que nuestros padres y abuelos se han marchado ya. Subid enseguida, que pronto les volveréis a ver. Y cuando partían, oí como el vigilante gritaba: ¡nadie os regalará nada! Tuvimos que cavar unas fosas. Muchas mujeres se desmayaron entre las palas y el agua. Estábamos de pie, con el agua hasta las caderas. Los vigilantes nos observaban y era gente muy joven. Una mujer se dirigió al jefe de la brigada y le dijo: señor capitán, yo no puedo trabajar de este modo. Estoy embarazada. Aquellas gentes se rieron y uno de ellos la aplastó con la pala bajo la mano, hasta que se ahogó. Entré en un barracón que estaba lleno de cadáveres. Entonces vi que algo se movía entre los muertos. Era una muchacha joven. La saqué fuera hasta una de las calles del campo y me pregunté: ¿quién eres? ¿Desde cuándo estás aquí? No sé, dijo ella. ¿Por qué estás entre los muertos? Le pregunté. Y dijo: ya no puedo estar entre los vivos. Por la tarde murió. Señora testigo, usted tenía un destino en la sección política. ¿Cuál era su trabajo? Primero fui mecanógrafa de la oficina. Luego, gracias a mis conocimientos de idiomas, me hicieron intérprete. ¿Por qué fue usted propuesta? Por el señor Bogart. Señora testigo, ¿reconoce usted aquí al acusado Bogart? Ese es el señor Bogart. ¿Cuántas oficinistas había en la sección? Éramos 16 muchachas. ¿Cuál era su trabajo? Teníamos que confeccionar la lista de los muertos. Es decir, de las llamadas bajas. Teníamos que registrar las filiaciones, las fechas y las causas de los fallecimientos. Los registros tenían que ser llevados con absoluta exactitud. ¿Cómo se ordenaban los archivos? Había 2 mesas. En una de ellas los ficheros con los números de los vivos. En otra los ficheros con los números de los muertos. Ahí podíamos ver cuántos vivían en el transporte. Recién, al cabo de una semana, solo quedaban un par de docenas de vivos. ¿Se inscribían todos los casos de fallecimiento que se presentaban en el campo? Solo se inscribían los presos que recibían un número. Los que de bandera iban directos al gas, esos no constaban en lista alguna. ¿Qué causas de defunción registraba usted? La mayoría de las causas que registrábamos eran ficticias. Por ejemplo, no podíamos registrar fusilado por intento de fuga, sino ataque al corazón. Y en vez de extenuación escribíamos disentería. Teníamos que cuidar de que en un minuto no muriesen 2 presos y de que las causas se adecuaran a la edad. Es decir, uno de 20 no podía morir por debilidad cardíaca. En los primeros tiempos aún se escribía cartas a los parientes. Señora testigo, ¿recuerda usted el texto de esas cartas? Pese a todos los cuidados médicos, por desgracia, no se ha podido salvar la vida del internado. Expresamos con motivo de esta gran pérdida nuestro pésame más sentido. Si es su deseo, se le puede remitir la urna contra el reembolso de 15 marcos. ¿Se encontraban en esa urna las cenizas del fallecido? En aquella urna había ceniza de muchos muertos. Por la ventana podíamos ver los montones de cadáveres frente al viejo crematorio. Era volcado de los camiones. ¿Puede usted darnos cifras relativas a las causas de defunción registradas por usted? Trabajábamos de 12 a 15 horas
al día con los registros oficiales de defunción. Se registraban unos 300 fallecimientos diarios. ¿Se encontraban entre esos casos algunos debidos a la intervención directa del departamento político? Diariamente morían allí presos por malos tratos y fusilamiento. Señora testigo, ¿dónde eran fusilados los presos? En el bloque 11 del campo. ¿Podía usted penetrar en el campo? No. Pero nos enterábamos de todo. Toda comunicación venía a nuestras manos. Bogart nos decía: lo que ustedes ven y oyen aquí no lo han visto ni oído nunca. Señora testigo, ¿cómo se llevaban a cabo los interrogatorios en la sección política? Bogart siempre comenzaba los interrogatorios muy tranquilo. Se colocaba muy cerca del detenido y le hacía preguntas que yo debía traducir. Si el preso no respondía, Bogart agitaba un llavero frente a su cara. Si continuaba sin responder, Bogart le golpeaba la cara con las llaves y se colocaba aún más cerca y le decía: tengo una máquina que te hará hablar. ¿Qué clase de máquina era? Bogart me llamaba la máquina de hablar. ¿Dónde se encontraba la máquina? En la habitación contigua. ¿Vio usted la máquina? Sí, ¿Qué aspecto tenía? eran palos. Señora testigo, ¿no se confunde su memoria? Era un armazón del que se les colgaba. Oíamos los golpes y los gritos, y al cabo de una hora o incluso de varias horas los sacaban, y era imposible reconocerlos. ¿Aún vivía? Quien no moría en aquello apenas podía sobrevivir las horas siguientes. En una ocasión Bogart vio que yo lloraba y me dijo: Aquí debe usted prescindir de sus sentimientos personales. ¿Puede usted garantizar que tan siquiera en 20 casos se produjo la muerte en su presencia? sí, como mínimo 20 veces. Señora testigo, ¿presenció usted la aplicación de la pena? Sí, en una ocasión vio un hombre atado al palo, colgando cabetazo, y en otra ocasión vio una mujer también. Bogart nos obligaba a mirar. Es verdad que la testigo actuó como intérprete entre nosotros. Sin embargo, nunca ninguna dama estuvo presente en los interrogatorios duros. Señora testigo, ¿presenció usted a alguno de los acusados aquí prestando golpes? Vi a Bogart en mangas de camisa, con el instrumento de golpear en la mano, y lo vi salir en repetidas ocasiones manchado de sangre. En una ocasión vi como Brodler decía al arma, un miembro de la sesión política: ¿sabes qué era? Ha salpicado como una bestia. Luego me dio su chaqueta para que se la limpiara. Los señores se fijaban mucho en la limpieza. En una ocasión también tuve que limpiar las botas de Bogart. ¿Cómo fue eso? Había pasado un niño. Era una carga, un tren con una carga de niños. Lo vi por la ventana de la oficina. Un niño saltó del camión. Llevaba una manzana en la mano. Entonces Bogart se paró en la puerta. El niño estaba allí con la manzana. Bogart se dirigió hacia él, lo agarró por los pies y le aplastó la cabeza contra el barracón. Luego cogió la manzana, me llamó y me dijo: limpie esa pared. Más tarde, en un interrogatorio, vi cómo se comía la manzana. Señora testigo, en las investigaciones seguidas hasta el momento jamás mencionó usted ese caso. No podía hablar de él. ¿Por qué? Razones personales. ¿Puede indicarnos cuáles son esas razones? Desde entonces jamás he querido tener hijos. ¿Por qué ahora puede usted hablar de ello? Ahora que lo veo de nuevo, debo decidirlo. Acusado Bogart, ¿tiene algo que añadir a esta inculpación? Es un invento, con lo que la testigo paga muy mal la confianza que entonces deposité en él. Señor presidente, yo jamás he matado a nadie. Solo llevaba a cabo los interrogatorios. ¿Qué clase de interrogatorios? A veces eran interrogatorios duros, que se llevaban a cabo dentro de las limitaciones de las disposiciones vigentes. ¿En qué se basaban esas disposiciones? En interés de la seguridad del campo. Debíamos ser implacables contra los traidores y otros elementos asociados. Acusado Bogart, en su calidad de comisario de policía,
¿No sabía usted que un hombre sometido a tal interrogatorio dice todo cuanto se quiere que diga? Ahí soy de opinión diferente. Y siempre, por supuesto, refiriéndonos a nuestro cometido. Ante la obstinación del detenido, solo la violencia podía arrancarle una declaración. Cuando fui llamado a la sala de interrogatorios, pude ver sobre la mesa de Bogart un plato de arenques. Abner me preguntó si tenía hambre. Yo le contesté que no. Pero él me dijo: sé muy bien cuando hiciste la última comida. Hoy conocerás mi gran corazón. Hoy te daré de comer. Bogart ha preparado una ensalada para ti. Entonces me ordenó comerla. Yo no podía, porque tenía las manos esposadas. Entonces Bogart aplastó mi cara contra el plato y me obligó a comerlos. Los arenques estaban tan salados que vomité. Me dieron a comer lo vomitado y el resto de los arenques. Cuando terminé, aún tenía trozos en la boca. Entonces Bogart dijo: tened cuidado de que no vomite el resto por el camino. Fui llevado entonces a Tokio 11. Con las manos atadas a la espalda me colgaron del techo. Colgar en estaca llamaban aquello. Colgaban de forma tal que los pies te rozaban el suelo. Y Bogart me golpeó una y otra vez y me dio patadas en el vientre. Y un cubo de agua delante de mí. Preguntó si tenía sed y se rió y me balanceó una y otra vez. Cuando perdí el conocimiento me echaron agua. Perdí la vida en los brazos. Las articulaciones casi muertas. Bogart me hacía preguntas, pero yo tenía la lengua tan hinchada que no podía responder. Entonces Bogart dijo: aún tenemos otro columpio para ti. Llevaron de nuevo la sección política. Señor testigo, ¿fue usted sometido a esa máquina? Sí. Sí que era pues posible sobrevivir a aquello. Señor testigo, describa por favor usted aquel procedimiento. Estaban al preso en el suelo, con las piernas dobladas. Daban las manos por delante y se las bajaban hasta la altura de las rodillas. Después traían una barra y se la pasaban entre los antebrazos y las corvas. Levantaban y le dejaban colgado de la estructura. Ahí pude ver a Bogart. Habló a Pianilevsky. Bogart me hacía preguntas, pero yo estaba colgado cabeza abajo. Aquellos dos presos no paraban de balancearme una y otra vez. Golpearon. Pegaron en las nalgas, en las manos, en los pies, en la nuca. Pero sobre todo sus golpes iban dirigidos a la zona genital. Allí era donde apuntaban especialmente. Hasta 3 veces perdí el conocimiento y me echaron agua. Acusado Bogart, ¿admite usted haber maltratado a este testigo? Para esa pregunta tengo un claro y rotundo no. ¡Aún conservo las señales! ¡Pero no mías! Acusado Bogart, ¿actuó usted con el instrumento aquí descrito? En ciertos casos hube de disponerlo. El castigo era llevado a cabo por los presos destinados allí como auxiliares, bajo mi vigilancia. Acusado Bogart, ¿juzga usted falsa la exposición del testigo? La exposición es inexacta y no se ajusta a la verdad en todas sus partes. ¿Cuál es la verdad? Cuando el preso confesaba, el castigo se detenía inmediatamente. ¿Y si el preso no confesaba? Se le pegaba hasta que sangraba y luego se interrumpía. ¿Se consideraba usted justificado cuando llegaba a cabo interrogatorios duros? Estaba dentro de mis responsabilidades, fijada por unas órdenes concretas. Por lo demás, soy partidario de que hoy en día también se debería llevar a cabo el castigo corporal. Por ejemplo, en el derecho penal para jóvenes.
para acabar de una vez y para siempre con tantos casos de envejecimiento. Señor presidente, se ha informado de que nadie podía sobrevivir al tratamiento en el columpio. Según parece claramente, tal afirmación era exagerada. Cuando fui sacado del columpio, Bogart me dijo: ya te hemos preparado para un feliz viaje al cielo. Entonces fui llevado a mi celda. Allí aguardé durante horas mi fusilamiento. No sé cuántos días pasé allí. Las nalgas me supuraban. Los testículos los tenía verdes y azules y terriblemente hinchados. Pasaba la mayoría del tiempo inconsciente. Entonces fui llevado a los lavabos junto con un grupo más grande de gente. Nos pusieron en fila y nos desnudaron y con un lápiz azul marcaron nuestros números en el pecho. Aquello era nuestra sentencia a muerte. Entonces, vino un jefe de información. Me preguntó a cuántos presos tenía que contabilizar como fusilados. Cuando se fue nos volvieron a contar. Yo había aprendido a ponerme siempre el último. Y gracias a eso me dieron una patada y me devolvieron la ropa. Debería haber vuelto a mi celda. Esperar el próximo turno. Pero uno de los presos que hacía de enfermero me llevó al dispensario. Sí. Podía ocurrir que uno tuviera que sobrevivir. Y a uno de aquellos pocos pertenecí yo. Señora testigo, usted pasó algunos meses en el bloque número 10 de mujeres, donde se llevaron a cabo experimentos médicos. ¿Qué puede informarnos acerca de aquello? Señora testigo, nos es comprensible que le resulte difícil declarar y que prefiera guardar silencio. Sin embargo, le rogamos que fuerce su memoria en todo cuanto pueda arrojar luz a los hechos que aquí se examinan. Éramos allí unas 600 mujeres. El profesor Clauber dirigía los reconocimientos. Los demás médicos del campo proveían de material humano. ¿En qué consistían los experimentos? Señora testigo, ¿padece usted perturbaciones de la memoria? Desde mi estancia en el campo estoy enferma. ¿Cuáles son los síntomas de su enfermedad? Mareos y náuseas. En el lavabo hace poco tuve que vomitar porque olía a cloro. Sobre los cadáveres echaba cloro. No puedo permanecer en salas cerradas. ¿No padece pérdida de memoria? Deseo olvidar, pero siempre vuelvo a verlo ante mí. Deseo quitar el número de mi brazo. En verano, cuando llevo vestido sin mangas, la gente me mira fijamente y siempre hay la misma expresión en su mirada. ¿Qué expresión? De desprecio. Señora testigo, ¿se siente usted todavía perseguida? Señora testigo, ¿qué experimento recuerda usted? Allí había mujeres entre 16 y 17 años. Habían sido seleccionadas entre las presas más sanas. Con ellas se realizaban experimentos con rayos X. ¿Qué clase de experimentos? Las muchachas eran colocadas frente al aparato de rayos X. Se le colocaba una placa en el vientre y en las nalgas. Los rayos se dirigían a los ovarios, abrazándolos. En el vientre y en las nalgas aparecían quemaduras graves y llagas.
serán extraídos los ovarios y las glándulas sexuales. ¿Fallecían las pacientes? Si no lo hacían durante el curso del tratamiento, lo hacían poco después. Las muchachas ya no podían permanecer así. ¿Participó alguno de los acusados aquí presentes en las operaciones? Todos los médicos se encontraban diariamente en su sala. Es de suponer que cuando menos estaban enterados de aquellos procedimientos. Protestamos con la mayor energía ante tales afirmaciones. El hecho de que nuestros clientes se encontraran en las cercanías de los sucesos aquí mencionados no tiene por qué significar en absoluto que estuvieran enterados. Señora testigo, ¿qué otras operaciones se hacían? Somos de la opinión de que la testigo, por su estado de salud, no está en condiciones de dar a este tribunal respuestas dignas de crédito. Señora testigo, ¿puede describir al tribunal otros experimentos que usted llegase a conocer? Con una jeringa alargada por una caña se introducía un líquido en la matriz. ¿Qué clase de líquido era? Era una masa parecida al cemento, que producía unos dolores abrasadores, como los del parto, y la sensación de que el vientre reventaba. Las mujeres ya solo podían ir encorvadas a la mesa de rayos X, donde les hacían una radiografía. ¿Qué objetivo se perseguía con la inyección? La obturación del conducto ovárico. ¿Se repetían esas intervenciones en las mismas pacientes? Después de la inyección se introducía un líquido de contraste para facilitar la observación por rayos X. Después se introducía a menudo la masa otra vez. En un periodo de unas 3 o 4 semanas podía repetirse ese tratamiento varias veces. La mayoría de las defunciones se presentaban por la obturación de la matriz o del peritoneo. Jamás vi que los instrumentos médicos fueran desinfectados entre un tratamiento y otro. ¿Cuántas intervenciones de este tipo se llevaron a cabo según sus cálculos? Durante los 6 meses que pasé en el bloque 10, produjeron 400 ensayos de este tipo. También se hicieron inseminaciones artificiales. Cuando se presentaba un caso de embarazo, se provocaba el aborto. ¿Qué mes del embarazo? En el 7º. Durante el embarazo se hacían numerosas pruebas con rayos X. Tras el parto prematuro, mataban al niño. Si es que había llegado con vida al niño. Y hacían la autopsia. ¿Da usted esos datos a este tribunal de segunda mano o por conocimiento propio? Hablo por experiencia propia. ¿Qué la libró de una enfermedad mortal? La evacuación del campo. Señora testigo, ¿le es conocido el caso de Lili Toffler? Sí, Lili Toffler era una muchacha extraordinariamente bonita. Fue detenida porque había escrito una carta a un preso. Al intentar pasar furtivamente la carta al preso la encontraron. Lili Toffler fue interrogada. Tenía que decir el nombre del preso. Bogart dirigía los interrogatorios. Por orden suya, fue llevada a los calabozos. Allí tuvo que ponerse muchas veces desnuda contra la pared, mientras hacían como si fuera a ser fusilada. Las órdenes se daban ficticiamente. Finalmente indicaba de rodillas que la fusilaran. ¿Fue fusilada? Sí. Vi el montón de cadáveres. Encima estaban los 2 presos que habían pasado furtivamente la carta al campo. Un poco apartada estaba Lili, con 2 disparos en el corazón. Acusado Bogart, ¿le es conocido el nombre de Lili Toffler? El fusilamiento de Lili Toffler concuerda con la verdad. En su
su calidad de escribiente del departamento político, estaba enterada de secretos y no podía tomar contacto con presos. Yo nada tuve que ver con su fusilamiento. Me sentí tan conmovido por su muerte como Jacob, el del calabozo, al que le corrían lágrimas por las mejillas. ¿Puede usted decirnos lo que ponía en la carta? No. Señora testigo, ¿sabe usted lo que ponía en la carta? Lilith le preguntaba en la carta si le sería posible volver a vivir después de las cosas que aquí habían visto y que ahora sabían. Recuerdo también que en la carta preguntaba primero a su amigo si había recibido noticia anterior. También escribía sobre algunas buenas noticias que había oído contar. ¿Cómo pudo usted acceder a la carta? Tenía amistad con Lilith. Vivíamos en el mismo bloque. Me había hablado de esa carta que yo vi luego. Yo trabajaba en la Secretaría del Campo. Allí llegó el certificado de función de Lilith. Adjunto iba la carta. ¿Conocía usted el nombre del preso al que iba dirigida la carta? Sí. ¿Delató Lili Toffler su nombre? No. Los presos tuvieron que presentarse en la plaza de revistas, donde estaba Lili obligada a delatar a su amigo. Aún recuerdo con exactitud el momento en que pasó ante él. Le miró un instante a los ojos y pasó de largo, sin decir una sola palabra. ¿Dónde se encontraba la plaza de revistas? Entre la calle y el espacio libre que había ante la cocina, en el viejo campo. A ambos lados de la calle había álamos. Los presos estaban entre las calles, en todos los caminos, entre los bloques. Lilith la conducía por delante de ellos. ¿Fue descubierto el preso al que iba dirigida la carta? No. Señora testigo, ¿sabe usted quién fusiló a Lili Toffler? Pregunté a Jacob quién la había fusilado. ¡Bogart me dijo! Acusado Bogart, ¿tiene usted algo que añadir? No, gracias. Señora testigo, ¿de dónde procedía Lili Toffler? Lo ignoro. ¿Cómo era su carácter? Siempre que encontraba a Lili y le preguntaba ¿cómo te va, Lili? Decía, a mí siempre me va bien. Los fusilamientos se llevaban a cabo delante del muro negro, en el patio del bloque 11. ¿Dónde estaba el bloque 11? A la derecha del viejo campo. Al final, el muro estaba construido a base de gruesas planchas de madera y tenía a ambos lados un protector contra las balas que sobresalía oblicuamente. La madera estaba recubierta de artilleras alquitranadas. El muro medía unos 3 metros de alto y unos 4 metros de ancho. ¿Cómo se efectuaban los fusilamientos? Los presos eran colocados de cara al muro negro, separados entre sí 1 o 2 metros. Luego el que disparaba se ponía junto al primero, levantaba la carabina hasta la nuca y disparaba a una distancia de 10 centímetros. El que estaba al lado lo veía. En cuanto caía el primero, sabía que le tocaba a él. ¿Qué clase de armas empleaban los fusilamientos? Una escopeta de pequeño calibre con silenciador. ¿Cuál de los acusados participaba en los fusilamientos? Con su propia mano vi disparar a Bogart, Broad, Stack, Slade y Caddock. Señora testigo, ¿se leían antes de los fusilamientos las condenas a muerte? En la mayoría de los fusilamientos no. Cuando existía una condena a muerte, aparecía un comando de ejecución especial. Pero de tales cosas solo recuerdo algunos pocos casos. En general, los presos eran sacados sin más de la celda del bloque 11. ¿En qué estado se encontraban los presos? La mayoría se encontraban muy perjudicados físicamente, después de los interrogatorios y de su estancia en los calabozos. Algunos incluso eran llevados ante el muro negro en camilla. ¿Fueron fusiladas también mujeres y niños ante el muro negro? Entre los presos enviados al bloque 11, por condena emitida por Consejo de Guerra, había muchas mujeres y menores. Las condenas decían contrabando o contactos con grupos de partisanos. A diferencia de los presos del campo, que se encontraban alojados en los calabozos, los presos de la policía se encontraban en la primera planta.
Aisladamente, eran conducidos a la sala de vistas. El fiscal tan solo leía la condena, decía el nombre, a lo que añadía: está usted condenado a muerte. La mayoría de los presos no sabía el idioma, ni sabía en absoluto por qué habían sido detenidos. De la sala de vistas eran conducidos rápidamente a los lavabos para desvestirse y de ahí sacados al patio. ¿Cuántos hombres fueron condenados a muerte? En una vista, en una sesión de un consejo de guerra, se dictaban por término medio unas 100 a 500 condenas a muerte. La sesión duraba 1 hora y media, 2 horas, y tenía lugar cada 2 semanas. Señora testigo, ¿cuántos hombres, según sus cálculos, fueron fusilados ante el muro negro? De los libros de defunciones y de nuestros registros se desprende que, junto con las habituales evacuaciones de los calabozos, fueron fusilados ante el muro negro unos 20.000 hombres. En otoño de 1943, vi una mañana muy temprano, en el patio del bloque 11, a una niña pequeña. Llevaba un vestido rojo y una trenza. Estaba quieta, con los brazos a los lados, como un soldado. Entonces vi que se agachaba a limpiarse el polvo de sus zapatos. Luego volvió a quedarse quieta. Entonces vi llegar a Bogart. Llevaba su fusil oculto tras la espalda. Cogió a la niña del brazo, que le siguió obedientemente, y se dejó poner de cara al muro negro. Luego la niña volvió otra vez la cabeza. Bogart se la puso otra vez contra el muro. Levantó su fusil y la fusiló. ¿Dónde se encontraba usted en ese momento? Yo estaba limpiando los lavabos que se encontraban justo a la salida del campo. ¿Qué edad tenía la niña? 6 o 7 años. Los que se llevaron su cadáver dijeron que los padres de la niña habían sido también fusilados allí unos días antes. Justo al lado, en el bloque de infecciosos, era el bloque 20. ¿Dónde se encontraba el bloque 20? A la derecha, en la serie de bloques del centro. Junto al último de los bloques, el 21, que era la enfermería de los presos. ¿En qué? Como presa en funciones de enfermera, tenía que conducir a los enfermos seleccionados al bloque a través del patio. ¿En qué sala del bloque 20 ponían las inyecciones? En la habitación 1. Era la sala del médico, estaba al final del pasillo central. ¿Dónde aguardaban los presos? Tenían que situarse en el pasillo. Los enfermos graves se echaban al suelo. Avanzaban a la sala de 2 en 2. El médico, doctor Enteris, entregaba a Claire una tercera parte de los presos. Pero eso no le bastaba a Claire. Cuando el médico se marchaba, Claire efectuaba selecciones adicionales. ¿Y usted misma eso? Sí, yo misma lo vi. A Claire le gustaban los números redondos. Cuando una de las cifras calculadas no le gustaba, buscaba las víctimas que faltaban en la sala de enfermería. Contemplaba los gráficos de la fiebre, que habían de hacerse con la mayor exactitud siguiendo sus indicaciones. Y así hacía él mismo su selección. ¿Cuáles eran esos números redondos que prefería Claire? De 23, por ejemplo, pasaba a 30. De 36 a 40. Y así sucesivamente. Ordenaba a los presos seleccionados que le siguieran. ¿Cómo lo ordenaba? Venga, tú, vienes. Tú, vienes. Y tú. Señor presidente, esa afirmación es falsa. Yo no estaba autorizado a hacer las elecciones. Entonces, ¿usted qué hacía? Solo tenía que ocuparme de que se seleccionase a los presos adecuados, aquellos cuyo estado de salud era crítico. El médico del campo visitaba a los presos,
y veía la ficha junto con su diagnóstico. Cuando el médico, en lugar de entregarle la ficha al preso que trabajaba allí como médico, se la entregaba al escribiente, ese preso estaba seleccionado para la inyección. El escribiente tenía que hacer una lista con las fichas, y esa lista era entregada a los sanitarios. De acuerdo con esa lista teníamos que llevarnos a los enfermos. ¿Cómo ponían las inyecciones? El médico, el preso del bloque de las ambulancias, Peter Bell, junto con otro que se llamaba Félix, al principio ponían las inyecciones en las venas del brazo, pero las venas de los presos eran demasiado difíciles de coger por el enflaquecimiento de estos. Entonces empezaron a poner el fenol directamente en el corazón. La jeringa todavía no estaba descargada, cuando el hombre ya había muerto. No se negó nunca a presenciar esos tratamientos. ¡De haberlo hecho me hubieran fusilado! ¿Y no le expresó al médico sus reparos? Algunas veces sí, pero se me dijo que era mi obligación. ¿Y por qué no intentó pedir el traslado a otro servicio? ¡Señor presidente! Todos allí llevábamos una camisa de fuerza y no éramos más que un número, al igual que los propios presos. Para nosotros, los hombres empezaban donde empezaba el título universitario. ¿Cómo podíamos habernos atrevido a protestar por algo? ¿Y no se vio alguna vez obligado usted personalmente a poner las inyecciones? Una vez me lamenté a un médico y me dijo que en el futuro las pondría yo mismo. Entonces, ¿usted también puso inyecciones y realizó selecciones? ¡Algunas veces! ¡Sí! ¡A la fuerza! ¿Con qué frecuencia tuvo que poner inyecciones? Generalmente 2 veces por semana. Y concretamente entre 12 y 15 hombres. Pero no fueron más de 2 o 3 meses. Eso suma por lo menos 200 muertos. 250, 300. No lo recuerdo exactamente. Eran órdenes. No podíamos hacer otra cosa. El jefe de sanidad, Claire, participó en la matanza de por lo menos 16.000 presos. Eso sí que es perder los estribos. Teniendo en cuenta que en el campo no había más de 16.000 personas, si hubiera puesto inyecciones a 16.000, entonces solo 20 hubiera quedado la orquesta. ¿A quién vio usted poner inyecciones? Claire tomaba la jeringa llena. Llevaba un delantal de goma, guantes de goma y botas altas de goma. Las mangas de su bata blanca estaban levantadas. ¿Qué ocurría entonces con el preso? Si aún llevaba camisa, tenía que quitársela. Y con el tórax desnudo sentarse en el taburete. Tenía que levantar el brazo izquierdo y ponerse la mano en la boca. Así se ahogaba el grito y el corazón quedaba libre. Los 2 presos le sujetaban. ¿Cómo se llamaban los presos allí destinados? Se llamaban Spas y Vice. Spas sujetaba al preso por los hombros. Vice le presionaba la mano sobre la boca. Y Claire le hundía la inyección en el corazón. La muerte se presentaba instantáneamente. La mayoría exhalaba aún un sonido ronco. Como si estuvieran ahogándose. En general, morían inmediatamente, pero alguno alargaba su agonía y terminaba en el suelo del lavabo. Algunos venían con nosotros todavía moribundos. A los demás les sacábamos de allí con un lazo corredizo de cuero que le colocábamos en las muñecas. Todo iba muy rápido. Con frecuencia eran liquidados de 2 a 3 presos en el plazo de 1 minuto. ¿Había niños entre los cadáveres? A finales de 1943 mataron en una ocasión a más de 100 niños. ¿Quién realizó la matanza? La matanza fue realizada por los jefes de sanidad, Hantel y Sherper. Señor testigo, ¿recuerda el número exacto de esos niños? Eran 119 niños. ¿Recuerda la fecha exacta? Fue el 23 de febrero. Actué de escribiente de esa acción y tuve que tachar a los niños de la lista. Eran muchachos de 13 a 17 años. Sus padres habían sido fusilados anteriormente. ¿De dónde procedían? Procedían de la región de Samos, que fue evacuada para dejar espacio a los colonos procedentes del RAI. Los niños fueron llevados al patio de la enfermería. Jugaron toda la mañana allí.
Incluso tenían un valor. Los presos de los alrededores sabían lo que iba a pasar con ellos y le dieron lo mejor que tenían. Los niños estaban hambrientos y temerosos y nos preguntaban repetidamente, ¿van a matarnos? En la tarde llegó Serpe y Hunter. Mientras realizaron esas acciones, reinó un silencio de muerte en todo el bloque 20. Según sus cálculos, ¿cuántos hombres cayeron en conjunto víctimas de la inyección de fenol? De acuerdo con los libros del campo y según nuestros cálculos personales, unas 30.000 personas. El 3 de septiembre de 1941 comenzaron el bloque de los calabozos los primeros ensayos de matanzas masivas a base de gas ciclón B. Jefes de sanidad y guardianes condujeron al bloque de los calabozos a unos 850 prisioneros de guerra soviéticos, así como 220 presos enfermos. Una vez encerrados en las celdas, las ventanas fueron tapadas con tierra. Luego se echó el gas por los respiraderos. Al día siguiente se comprobó que algunos aún vivían. A consecuencia de ello se echó más ciclón B. El 5 de septiembre fui destinada al bloque 11, junto con otros 20 presos de la compañía de castigo y una serie de enfermeros. Se nos dijo que habíamos sido llamados para un trabajo especial, que nos quedaba prohibido, bajo pena de muerte, informar a nadie de cuanto allí viéramos. Se nos prometió también una ración extraordinaria para después del trabajo. Recibimos caretas antigas y tuvimos que sacar los cadáveres de las celdas. Cuando abrimos las puertas, nos cayeron encima aquellos hombres, rígidamente apiñados, unos contra otros. La mayoría estaban tiesos, de pie, con los rostros azulados. Muchos de ellos llevaban agarrados de las manos mechones de cabellos. Duró todo el día el trabajo de separar los cadáveres unos de otros y amontonarlos fuera en el patio. A la tarde llegó el comandante en su estado mayor. Y oí decir, ahora ya estoy tranquilo. Tenemos gas y de esta manera nos vamos a ahorrar todos esos baños de sangre. Así podrán tener las víctimas un buen trato hasta el último momento. No sabría dar una descripción adecuada del campo del horror en el que mis hombres y yo íbamos a vivir el siguiente mes de nuestras vidas. Era pura maleza muerta. Había cadáveres por todas partes, algunos amontonados, otros en pareja y otros en solitario, allí donde hubieran caído. Nos llevó cierto tiempo acostumbrarnos a ver a hombres, mujeres y niños derrumbarse al pasar a nuestro lado y no poder acudir en su auxilio. Había que acostumbrarse a que el individuo no contaba. Sabíamos que morirían 500 al día y que iban a seguir muriendo durante semanas, antes de que cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer tuviera el más mínimo efecto. Sin embargo, no era fácil ver a una mujer ahogándose en su propio vómito, porque estaba demasiado débil para darse la vuelta. O ver a un hombre comiendo gusanos, mientras rechazaba el pan, porque había tenido que comer gusanos para sobrevivir, y ahora apenas veía la diferencia. Había pilas de cadáveres, desnudos y obscenos, y una mujer encima, cocinando sobre ellos la comida que le habíamos dado, en una hoguera. Otra mujer, bañándose, desnuda, con la ración de jabón, y en el agua de un tanque, donde flotaban todavía los restos de un niño. Poco después de la llegada de la Cruz Roja Británica, recibimos una gran cantidad de vagas de labios. Esto no era en absoluto lo que los hombres querían. Habíamos estado suplicando cientos y miles de otras cosas, y no sé quién pidió las vagas de labios, pero desearía con toda mi alma saber quién lo hizo. Fue la obra de un genio, de absoluta brillantez en estado puro. No creo que nada hiciera más por las internas que aquellas vagas de labios. Las mujeres se acostaban sin sábanas ni camisones, pero con los labios rojos. Las veías pulular sin nada más que una manta sobre los hombros, pero con los labios rojos. Vi una mujer muerta en el mortuorio, aferrada a un tubo de barras de labios. Por fin alguien había hecho algo para convertirlas en individuos de nuevo. Aquellas barras de labios comenzaron a traerlas de vuelta a la humanidad.